Buenas tardes, Gabriel, que Dios los bendiga, y Andrea y los muchachos. Bien, gracias, sí, señor. Pura vida. Bienvenidos. Aquí estamos. Bueno, qué bendición que nos puedan acompañar. Vamos a esperar que se conecte doña Jamie. Bueno, faltan 3 minutos todavía. David, buenas tardes, que Dios lo bendiga. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Un minuto, vamos a darle más para empezar. Buenas tardes, doña Tere, doña Dilia, que Dios los bendiga. Carlos, buenas tardes, que Dios lo bendiga. Falta doña Jamie.
Yali, ¿usted no le puede poner un mensaje a doña Jamie? A ver si es que tiene el... Voy a salirme para ver. Bueno, yo ya. Ok, voy a ponérselo. Yo acabo de hablar con ella. Buenas tardes, doña Roxana, Dios la bendiga. Amén, buenas tardes. Gloriana, Brian, Ari, Marisa, buenas tardes, Dios los bendiga. Hola Fabricio, bendiciones, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos, Dios los bendiga. Amén, igualmente. Amén. Estamos esperando nada más se conecte doña Jamie. Ya se conectó. Buenas tardes, doña Jamie, que Dios la bendiga. Buenas tardes, bendiciones, Fabricio, y a todos los que están conectados. Que Dios me los guarde y que podamos edificarnos con el regalo de la palabra que el Señor nos tiene. Y hemos estado orando por Pablo para que el Señor lo use grandemente y nos dé píldoras del cielo a nuestro corazón. El Señor me nos continúe bendiciendo, que Dios bendiga el honor también que va a suceder. Que Dios tome control y la palabra de Dios no vuelva vacía, para lo cual el Señor la ha enviado. Así que Dios nos bendiga a todos, cerca y los que están lejos fuera de nuestro país y los que están en Amén. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Hoy va a presidir Leonor y va a predicar Pablo Solano, entonces yo le doy el pase ya a Leonor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones a todos, esperando en el Señor que se encuentren muy bien, ustedes y todas sus familias, dándole la honra y la gloria al Señor por este tiempo que podemos compartir, que aún a la distancia podemos estar juntos recibiendo su mensaje. Señor, hoy nos presentamos ante ti con un corazón sensible a ti, a tu palabra y a tu voluntad. Hoy queremos darte gracias por cada cosa que nos has dado en la vida, por la familia, por el amor que nos pones para amar al hermano, por el trabajo, por el sustento, la salud, y aún en las adversidades y enfermedades nos has cuidado y nos has sostenido. Nada, Señor, nos ha faltado. Infinitas gracias te damos, Padre bueno, porque eres fiel, como lo dice Mateo 10, 30, 31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Tu amor es incomparable, nos sostienes de tu mano y nos abrigas con tu consejo. Estás atento a nuestro clamor, no importa el tiempo que hoy vivimos, porque aunque todo se vea confuso y triste, tú eres nuestra luz. Podemos vivir y dormir confiados que tú eres nuestro escudo protector, como lo recuerda 2 Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De la violencia me libraste. Y así ha sido, lo hemos visto en cada día, tu fidelidad ha sido sin condición, un Padre bueno y fiel con su pueblo, con este pueblo que quiere agradarte. Tú lo prometiste, porque escrito está en la palabra, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad, como lo dice el Salmo 33:4. Y nosotros, Señor, somos tu obra. Te damos gracias, Padre amado, Abba Padre, por cada persona que está hoy reunida por este medio, que tú has permitido usar como herramienta para seguir conociendo de tu palabra y para no dejar enfriar nuestros corazones. Gracias, Padre, por estas familias aquí representadas, que fieles a ti esperamos este tiempo contigo. Como siempre te pedimos que seas tú, Señor, el que guíe esta reunión, que sea tu sabiduría, tu inteligencia, tu palabra, tu guía, tu dirección,
Que nada de lo que hoy se hable sea del hombre, que todo lo que se mueva sea de ti, para tu gloria y para tu honra. Quita toda inquietud, toda angustia, toda distracción, cansancio, enojo, pereza, desinterés, contienda, para que tú seas el centro. Que nuestra mente y nuestro corazón y espíritu estén alineados a ti. Danos tu gozo, ese gozo que viene de ti, como en los tiempos de Esther, como dice en tu palabra. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Fórmanos, corrígenos, guíanos para ser dignos de recibir esto de ti. Gracias, Padre amado. Gracias por este 21 de noviembre que haces que nuestros oídos estén atentos a escucharte. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos disponemos, Señor, a oír y a conocer más de ti, también queriendo agradarte por medio de una alabanza que Esteban nos va a compartir. Nadie a quien te conozca tanto como Él. Tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, a ti no llegarán. No. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca mires atrás y en los brazos del grande descansarás. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Descansa, porque el poderoso peleará por ti. Ejércitos vendrán, a ti no llegarán. No. Descansa, porque la mano del Señor te alumbrará. Nunca
tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias al Señor. Primero vamos a orar, a poner la tarde del día de hoy, la prédica de hoy, el culto virtual, ¿verdad? Que le damos al Señor en este que es su día. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Padre Celestial, nuevamente muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este día, que es un día escogido por ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, que tienes cuidado de todos nosotros. Reconocemos, Señor, tu dominio, tu potestad. Reconocemos tu soberanía. Reconocemos tu autoridad. Reconocemos que tú ocupas el primer lugar. Sabemos, Señor, y reconocemos que en tus manos está la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento, la ciencia, el conocimiento, todo está en tus manos, Señor. Que nosotros solamente somos vasos de barro, Señor, y que hoy, Señor, sean tus palabras y no las mías, que sea tu mensaje y no yo, Señor. Gracias nuevamente te damos, Señor, por todos los que están aquí reunidos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles una presentación. A ver. Compartirles una presentación. Si alguien está usando celulares, pues lo ponen de manera horizontal para que así puedan ver todavía la pantalla más amplia. A ver. Permítame un momento. Dame espacio. A ver. Uno me dice cuando vean la presentación, se lo agradezco. No se ve todavía. ¿Logran ver la presentación? No, todavía no. Okay. Ahí sí. A ver. ¿Ya logras verla, Fabri? Ahí sí, señor. Ok, ahí también. Bueno, este es el tema pues que el Señor me puso para conversar hoy. Pues ¿por qué hablar de la ley? Bueno, es un tema bíblico, así como lo es la gracia, como lo es la misericordia de Dios. Y si está en la Biblia, pues hay que hablarlo, hay que estudiarlo. Realmente, pues en estos tiempos, ¿verdad? Es un tema un poco impopular, se ve poco conversar sobre la ley del Señor. No todas las iglesias hablan de este tema. Al hablar de la ley, se vuelve de alguna manera también un poco, como les decía, impopular y controversial. Y he visto en el personal que no les agrada o no les conviene. He pasado por varias congregaciones y no se toca el tema mucho. Antes, ¿verdad? Yo pensaba que había, por ejemplo, contradicción entre la ley y la gracia, pero gracias al Señor lo que hay es armonía. El mismo que dio la ley, pues dio la gracia. Dios no tiene dos formas de salvar, eso es importante. Y también sabemos que la salvación siempre es por fe y por gracia, ¿verdad? Es más, vean qué interesante. En el Antiguo Testamento tenían fe de un sacrificio futuro, ¿verdad? Que era el Señor Jesús. Ahora nosotros creemos en un sacrificio pues que ya sucedió, ¿verdad? Entonces me surge como una pregunta, si necesitamos de la ley de Dios para salvarnos. Antes, repito, ¿verdad? La salvación es precisamente por gracia. Si es por gracia, entonces la ley pues tiene, nos podemos dar cuenta que la ley tiene funciones específicas, no como nuestro Salvador, pero tiene funciones específicas y hay que darle su lugar.
Aquí no se trata de lo que yo u otra persona diga, sino de lo que dice la Biblia. Por esto, yo los insto a apuntar y luego ir a estudiar en la palabra, porque es así como comparamos la información a la luz de la palabra. Bien, esta es la parábola de Jesús, el versículo de Jesús y el joven rico. Está en Mateo 19, 16, 26. Y dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Ahí marqué bueno para que más adelante lo vamos a ver por qué. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Aquí el mismo Jesús, el mismo Dios, que es nuestro modelo a seguir, nos señala pues el camino. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento hace referencia a la ley dada en el monte Sinaí, en la ley de Éxodo 20, y para que no exista duda, pues menciona algunos de los mandamientos, inclusive para que no tengamos esa duda. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Aquí nuestro Señor Jesús, que como decía es el mismo Dios, nos indica que es la ley dada en Éxodo 20, escrita en piedra, y tiene una importancia en el plan de salvación, porque ahí mismo dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sabemos que la causa de la salvación es Cristo. Somos salvos por fe y gracia, no por obras. Pero un fruto de la fe es que nos volvemos obedientes. Y a los que hemos conocido al Señor, así nos ha pasado. No hay obediencia si decimos que seguimos al Señor Jesús y decimos que creemos en Él, pero somos desobedientes. Eso no es obediencia, ¿verdad? Nada más algo de palabra. Si es solamente de palabra, pues aquí evidentemente hay algo que está mal. Ser cristiano en estos tiempos, pienso que se ha vuelto como una moda. Muchos dicen ser cristianos, pero su comportamiento o el fruto que dan, sus actos, su forma de hablar, muestran otra cosa. Nos contaba Fabricio, ahora como testimonio, que una de las primeras cosas que le quitó el Señor fueron las malas palabras. Y dice el Salmo 19:14, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, ¿verdad? Entonces la misma boca que usamos para bendecir, no sea para andar maldiciendo o diciendo malas palabras o malas conversaciones, porque también creo que en 1 Corintios 15:33, Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo, ¿verdad? Y me ha pasado que he visto cómo personas, por ejemplo, dejan de fumar, pero al tiempo los ve uno fumando, ¿verdad? Me ha pasado con algún amigo, y porque conoció del Señor, y al oírlo hablar dice que el Señor les quitó eso, pero como cristiano tienen dominio, que ya no es como antes, que se pueden fumar un cigarrito, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué coquetear con aquello que hizo tanto daño? Eso es importante. Entonces ahí hay algo que tenemos que revisar. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno, porque sabemos que el enemigo se viste de ángel de luz. Bueno, entonces, volviendo, la obediencia es el resultado de la fe, un fruto de la fe. Somos salvos por fe y gracia, decíamos. La gracia del Señor, la gracia divina, no nos deja bajo la desgracia del pecado. La gracia que salva es la gracia que nos transforma. Por eso lo que antes hacíamos ya no lo hacíamos, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que me transforma? Nuestros hábitos,
gustos, lo que antes hacíamos, lo vamos dejando. Me va transformando y me pone en armonía con la voluntad de Dios y especialmente con su ley. Vean qué bonito esto que dice en esta filmina, que lo encontré y pues los comparto. En la ley de Dios están los grandes principios que expresan el ideal de Dios para las relaciones humanas, para todo el mundo, para todas las épocas. ¿Verdad? Ahí dice grandes principios. Bueno, principio son normas, según el diccionario, son normas que orientan la acción del ser humano, normas de carácter general y universal. Y por lo que sabemos, los principios tienen dos características: no se negocian y no cambian. La ley de los mandamientos no son normas para el judío solamente, son principios para toda la humanidad. Y vemos, por ejemplo, en esta otra filmina o en esta otra presentación, ¿verdad?, como parte de las leyes, que dice que cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas en todo el mundo. Eso es un montón de gente, eso es increíble, ¿verdad? Esto es por infracción a la ley de tránsito. Cuando el ser humano quiere hacer lo que quiere, pues hay desgracia y hay sufrimiento. Si las personas obedecieran la ley, se pueden evitar tantas muertes, imagínense, 1.300.000 por año. Eso es increíble. Y vean esta otra. Si analizamos el universo, pues el universo está regido por leyes también. Cada planeta en su orden y en sus órbitas, así lo estableció el Señor. La naturaleza tiene leyes. La Biblia dice que Dios puso límite a los mares. Un día llama a otro día, el día y la noche, todo tiene sus leyes naturales. Hasta los mismos científicos reconocen esto, ¿verdad? Y algunos lo llaman, por ejemplo, la ley de la gravedad, y ellos reconocen que tienen sus leyes. Y por ejemplo, en la casa, ¿verdad?, para que haya orden deben haber leyes o reglas también en la casa. Se imagina si cada uno, ¿verdad?, hiciéramos en la casa lo que queremos. Bueno, sería un desorden total. En mi caso, pues no me gustaban mucho las de mi papá, pero él establecía un orden, ¿verdad?, para mantener la armonía dentro de la casa. Las leyes de comportamiento entre padres e hijos. Entonces, si el universo tiene leyes, la naturaleza tiene leyes, un país tiene leyes, la casa debe tener leyes, ¿verdad? A mí me surge la pregunta, ¿cómo es que algunos dicen ya no hay ley de Dios, no hace falta? Si en la misma creación, el Señor, la misma creación refleja a su Creador. La ley produce orden, armonía, no es una maldición, pues la misma ley produce protección. Y por lo que he visto, ¿verdad?, y lo que he visto, hay cristianos que no les gusta la ley. Yo no me imagino al Señor diciendo hagan lo que ustedes quieran. No puede ser así, ¿verdad? Jamás. Dios es un Dios de orden, por ende va a tener leyes, Él las va a establecer. La misma creación, como mencionamos, cuenta de su Creador. ¿Y de dónde sale todo esto? Que a muchos no les gusta la ley de Dios, o dicen que ya no hay ley. Bueno, tenemos Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón, pues ya sabemos que es el enemigo, Satanás, contra la mujer, Israel, la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hay dos cosas, ¿verdad? Él hace guerra, odia, ¿verdad? Hace guerra contra aquellos que guardan dos cosas: los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Y esto estamos en Apocalipsis, ¿verdad? No estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí está la raíz del asunto. ¿Quién odia a los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús? Pues el enemigo, Satanás. Aquí mismo, ¿verdad?, el Señor nos revela por quién viene. Él viene por los que guardan los mandamientos suyos
y el testimonio de la iglesia. Una vez me preguntaron, ¿pero quién es la iglesia? Bueno, los que guardan el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo, y los que guardan sus mandamientos. Es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Y son ambas cosas. He visto también, ¿verdad?, gente que no les gustan los mandamientos y esto debe encendernos una alerta. Y si hay cristianos que no les gustan los mandamientos, debe encendernos una alerta de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Y bueno, el Señor nos da mayor claridad. Él está muy, muy cerca y espiritualmente podemos discernirlo. Sabemos que un gran evento se acerca, que la redención está cerca, el rapto está muy cerca, y por eso Él nos revela cómo debemos estar preparados, guardando el testimonio de Jesús, guardando sus mandamientos. El enemigo, tranquilo, si decimos yo creo en Jesús, pero no hacemos lo que Jesús nos manda, ¿verdad? Eso es diferente. Hay un versículo en Mateo 15:8 que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El enemigo, tranquilo, si decimos yo creo en Jesús, pero no hago lo que el Señor dice. Y aquí lo confirma el versículo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El no estudiar su palabra, alejarse de la palabra de mi vida, hace que tantas mentiras, que falsas doctrinas puestas por el enemigo como trampas, hagamos eso, que lo habremos solo de labios y no de corazón. Solo de labios. La doctrina light, por ejemplo, es eso, solo de labios, pero no de corazón. Y yo sé que a muchos el Señor nos está inquietando a estudiar su palabra, y no es casualidad, es por el amor que Él tiene por nosotros y nos ama y nos quiere preparar, y no es casualidad que hoy estemos hablando de sus mandamientos, porque Él no quiere que nos quedemos en la tribulación, Él no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Pues volviendo, perdón, el enemigo odia a quienes guardan el testimonio de Jesús y sus mandamientos. El enemigo odia la ley. La ley de Dios fue dada, pues definitivamente, y así lo vemos, para bienestar de todos nosotros, para bienestar humano, ¿verdad? El otro día conversando con David Sánchez, él me decía que la ley es como un límite, como un cerco, y eso sinceramente me gustó mucho. Yo dije, mira qué bonito. Si el Señor dice no adulteres, ese es el límite, pero si lo traspasamos, nos va a ir mal, vamos a caer en un abismo, ¿verdad? Entonces caemos en condenación. Su ley es para protegernos, para estar felices, para estar en paz. Solo para aclarar, veamos la base de la ley que estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando ahorita? Entonces, Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Bueno, sabemos que en Israel, lo que he estado viendo, Israel tenía más de 600 leyes escritas por Moisés. El Señor dio los mandamientos y Moisés empezó a legislar. Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación importante. La ley que dio Dios a Moisés fue escrita por su propio dedo. El Señor no mandó a nadie. Él mismo la escribió, ¿verdad? No mandó a un ángel, no mandó a nadie. Él mismo con su propio dedo, personalmente la escribió. Luego vinieron más leyes de Moisés al pueblo, pero la primera fue del Señor a Moisés personalmente. Esta tiene que ser una diferenciación que nos tiene que llamarle la atención. Porque él mismo personalmente lo escribió en piedra. Hay un dicho que no sé si lo conocen, pero al menos yo lo escuchaba mucho, que cuando estábamos en el trabajo haciendo algo nos decían, no, pero no se preocupe, no está escrito en piedra, ¿verdad? Como haciendo entender que se podía cambiar. Vean qué interesante. Pero Abba lo puso en piedra. Es interesante, no se puede cambiar. Eso tiene que tener un sentido. Decíamos que la ley de Dios fue para la humanidad, para bienestar del ser humano, y no solo para el judío. Algunos dicen que eso era solo para los judíos, y no es así.
Hay personas que creen que hay conflicto entre la ley y la gracia. Dicen que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se salvaban por la ley y en el Nuevo Testamento por la gracia. Pero no hay conflicto. No son dos maneras de salvarse. La salvación fue por fe y por gracia, ¿verdad? Decíamos al principio que el mismo que dio la ley dio la gracia. Pues no hay conflicto entre ellos, sino son dos maneras de salvarse, ¿verdad? Decíamos que en el Antiguo Testamento las personas tenían fe en un sacrificio que aún no sucedía, la cruz, la muerte de Jesús. Y en el Nuevo Testamento tenemos la fe en un sacrificio que ya sucedió, la cruz, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. No hay rivalidad entre la ley y la gracia, siempre es por fe y por gracia. Otros dicen que algunos dicen que esta ley fue anulada en la cruz, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente filmina. Lo que el Señor escribió con su propio dedo. Un repaso un poco rápido. Dice que el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto definitivamente es un principio de lealtad. Debemos ser leales a nuestro Señor, a nuestro Creador. Solo Él merece ser adorado y Él es el que merece tener el primer lugar, ¿verdad? Dice luego: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Verdad? Dioses o ídolos mentales o esculturales. Todo lo que coloquemos antes que Dios se convierte en ídolo, sea mentalmente, materialmente, lo que sea. Solo de Él es el primer lugar. Como testimonio, ¿verdad? Mío. Antes me pasaba que yo creía tener la verdad. Para peores estaba en doctrinas o en iglesias que estaban mal. Donde estuve, pues me daban espacio y me hacían creer importante. El enemigo sabe por dónde darnos. Él sabe por dónde darnos. Entonces, me llenaba de un orgullo espiritual, que es cuando uno cree que sabe todo de la palabra, que los demás están equivocados. No escuchaba a nadie, solo yo y mi verdad, que era una completa mentira. Y sí, era orgullo. Pero no discernía. Aparte de eso me creía juez. El enemigo es un señalador y un acusador. Esto es orgullo, ¿verdad? El diablo, cuando estaba con el Señor antes de caer, se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Él quebrantó la ley. Se quiso colocar en primer lugar con el orgullo, ¿verdad? Y quebrantó el segundo mandamiento, que estamos viendo. Y esto me suena una pregunta: si cuando murió Jesús en la cruz dijo, puedes hacer otros dioses, ¿verdad? Y cuando Él murió en la cruz dijo, sí, puedes hacer otros dioses, pues de ahí, pues no, la ley entonces sigue vigente. Inclusive después de que Él murió, no podemos hacernos de otros dioses, ¿verdad? Un familiar me decía un día: ustedes también tienen imágenes, ¿verdad? En sus casas. Pues bueno, no tenemos, pero bueno, hay una diferencia entre tener una imagen e inclinarse ante una imagen. Otros dicen: nosotros no adoramos sino veneramos, y esto me lo dijo también un familiar: nosotros no adoramos sino veneramos. El significado de venerar viene del latín venerari, y significa literalmente mostrar devoción o dar culto a Venus para peores, ¿verdad? La adoración tiene que ver con reverencia, y la reverencia con adoración. Y este mandamiento tiene que ver con mi actitud. No te inclines ni físicamente ni mentalmente, porque esto es pues idolatría. El otro día veía un partido de básquet ¿verdad? En esto de la pandemia, en la NBA, y los jugadores se inclinaban ante el himno, y por unas protestas de un hombre de color que murió. Pero solo uno de los jugadores no lo hizo, y fue muy criticado, y le preguntaron que por qué, y él, siendo negro, ¿verdad?, respondió que él solo se inclina ante el Señor, ¿verdad? Fue como recordar el pasaje de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel,
que fueron lanzados al horno de fuego por no inclinarse ante una escultura del rey. Y así debemos tener presente este segundo mandamiento. Porque, por ejemplo, en el Salmo 135, 15, 8 dice, los ídolos de las naciones, ¿verdad? Los ídolos de este segundo mandamiento son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían, semejante a ellos, ¿verdad? Y definitivamente esto es idolatría. Y ojo que dice semejantes, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos que no escuchan, que no ven lo que dice la palabra del Señor? Tenemos gente que prefieren aferrarse a las tradiciones que a la Biblia, y esto realmente duele mucho, ¿verdad? Tenía un amigo en un local que empecé a predicarle y al final me dijo, Pablo, tenés razón en todo, pero es que a mí me gusta ir a misa, me gusta la misa, ¿verdad? Entonces prefieren aferrarse a sus tradiciones que a la Biblia. Tienen orejas y no oyen, se hacen semejantes a ellos. Si nosotros seguimos al Señor Jesús, pues nos hacemos semejante a Él. Es el mismo principio. Ellos se van a hacer semejantes a lo que adoran. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo usemos para jurar falsamente, no. Esto es temor a nuestro Señor. No podemos llevar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Porque esto es hipocresía. Conocemos muchas personas, y a mí me pasaba, que podía hablar del Señor, pero solo de labios, decía cosas del Señor, pero por otro lado se decían otras cosas. Eso es hipocresía. Y aquí vuelve la pregunta, ¿qué dijo Jesús en la cruz al morir? Ya no pueden tomar mi nombre, ya pueden tomar mi nombre en vano, ¿verdad? Pues no, el Señor Jesús no dijo eso. Entonces es un mandamiento que está vigente. El primero, el segundo, el tercero, está vigente. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo, que es el sábado, para santificarlo. Dice la Biblia que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, que es el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. ¿Verdad? ¿Qué significa este mensaje? Que es adoración. Guardar su día es adoración. Esto no es un capricho de una iglesia, al menos no para mí, no es una religión. Fue Dios mismo quien definió este día y lo separó, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis 2:3, que dice, y bendijo Dios, y ahí dice, ¿quién fue? Dios. Al día séptimo lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Fue este el día elegido por Dios directamente para adoración de él. Y es interesante, ¿verdad? Porque el pasaje dice, acuérdate, como que el Señor sabía que era el mandamiento que la humanidad iba a olvidar y que el enemigo iba a cambiar, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando el Señor en Génesis iba haciendo la creación, decía, fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, y así fue, y así sucesivamente. Pero al llegar al séptimo día, es el único día que Él dice, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis 2, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, fue el único que Él santificó, ¿verdad? Y esto lo hemos ido aprendiendo con las prédicas que el Señor le ha puesto a Fabricio. Y hace un tiempo, alguien me dijo, es que todos los días son del Señor. Es verdad, el Señor hizo todos los días, pero puso énfasis en uno y lo bendijo y lo santificó. Y eso tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? ¿Acaso Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, nuevamente dijo, ya no guarden el día de reposo? Pues no. Entonces, si los 3 mandamientos anteriores están vigentes, ¿verdad?, el cuarto también lo está. Si el Señor hubiera dicho que su día es domingo, a como somos los seres humanos, entonces estaríamos celebrando el sábado. El enemigo es sutil, no quiere que adoremos a nuestro Dios, ¿verdad? Y fallemos por falta de conocimiento en su ley.
El Señor no anula la ley por partes o pedazos, o sea, no dice este sí o este no. Algunos dicen esto, ¿verdad? Él nos dio 10 mandamientos, no 9 ni 8, ¿verdad? Y la pregunta, ¿verdad? Aquí es otra vez, ¿es pecado tener otro Dios? ¿Verdad? Si hoy es pecado, la ley está vigente. ¿Y dónde está esto? En Éxodo 20. La esencia de estos 4 mandamientos, pues, es la adoración a Dios, ¿verdad? Y eso debemos de entender. En Juan 14:15, ahí abajito, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Quién dijo eso? El mismo Jesús. Es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento que lo está diciendo. No está diciendo guarda mis mandamientos como medio para salvarte, ya eso lo sabemos. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Decíamos que la fe, en un principio, la fe produce obediencia, porque cuando uno empieza a conocer al Señor, empieza a caminar en obediencia, ¿verdad? En este pasaje está la diferencia entre un legalista y quien ama a Dios. En este mismo pasaje de Juan, el legalista se aferra a la ley y sus obras para salvarse. El que ama a Dios, realmente en él surge la obediencia de manera natural y observa los mandamientos. Lo que antes hacía, pues ya no lo hago más, ¿verdad? Si antes me gustaba escuchar un tipo de música, pues ya no más. Así era un tipo de música que no estaba bien. Entonces, aquí también sabemos, por el amor que le tenemos al Señor, ¿verdad? Si sus mandamientos se vuelven gravosos o no. Es tanto el amor que le tenemos al Señor que nos volvemos obedientes, por ende naturalmente observamos sus mandamientos y no son gravosos, ¿verdad? Y gravoso significa que es algo pesado, que es algo molesto. No son gravosos. Es diferente. Ese versículo marca la diferencia entre un legalista y el que ama al Señor y observa sus mandamientos, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, la salvación es por fe y gracia. La ley no salva, ¿verdad? Pero tanto nuestro amor es por el Señor que le obedecemos y queremos agradarlo. Y el resultado de que realmente amamos a Dios es, si me amas, guarda mis mandamientos. Es nuestra demostración de amor al Señor. Al Señor no le amamos solo con palabras, sino con hechos. Por eso dice que tenemos que guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Hay que ponerlos por obra porque no es solamente palabras, es por hechos. Entonces, vamos viendo que la base de la ley, ¿verdad? Esta ley, pues es el amor, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo siguen el resto de los mandamientos? El 5, honra a tu padre y honra a tu madre. Y es como la misma pregunta, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, yo digo, ya no debemos respetar ni honrar a los padres. Pues no, la ley tiene vigencia. Es muy peligroso decir que la ley ya no más, que ya no va, ¿verdad? Que ya ahí quedó con la muerte del Señor Jesús. El 6 dice, no matarás. Y el Señor está protegiendo nuestra propia vida. Entonces, ¿verdad? Jesús cuando murió no dijo, ya puedes matar. No. Si matar es pecado, la ley sigue vigente. No cometerás adulterio. ¿Cuántos problemas evitaríamos si dentro del matrimonio hay pureza, fidelidad y en las relaciones de pareja, ¿verdad? El otro dice, no robarás. Tiene que ver con la honestidad. Si robar es pecado, sigue vigente al día de hoy. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ser veraz, no calumniar, no chismear, no murmurar. A veces vemos gente que anda enojada y resentida y disparan para todos lados. Y eso es trampa del enemigo, ¿verdad? No codiciarás, ¿verdad? Si codiciar es pecado, pues la ley sigue vigente. Y bueno, hay una pregunta válida, dijo Fabricio. ¿Por qué tanta gente rechaza o no les gusta la ley escrita
por Dios mismo, ¿verdad? Bueno, uno va viendo, conforme voy aprendiendo, que hay obstáculos doctrinales o que son muy light, que pone el enemigo para que no conozcamos la verdad que nos hace libres. Es más, Santiago, en 2:12, ahí él le llama a la ley de la libertad. La ley del Señor nos hace libres, ¿verdad? También, por falta de conocimiento. Entra Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como que a veces nos queda más fácil escuchar por ahí, la ley fue abolida en la cruz, que estudiar. Si escuchamos algo, debemos estudiarlo a la luz de la palabra, ¿verdad? El otro día mencionábamos que las prédicas por internet, no estoy diciendo que sean malas, pero no sustituyen la palabra de Dios, la Biblia. Primero la Biblia para tener la información correcta, para luego comparar y no ser engañados. A mí me pasaba, ¿verdad?, que me conformaba con lo que escuchaba en el culto y listo, pero nada de Biblia. Así que aquí es donde muchos hemos caído, por misericordia del Señor que nos ha sacado, en muchas falsas doctrinas. Bueno, volviendo, muchos odian la ley simplemente porque no la han leído tampoco. Estoy seguro que hoy por hoy, muchos el Señor los está inquietando a estudiar, como decíamos. Él quiere que en su infinito amor no nos perdamos, que no nos quedemos, ¿verdad?, como mencionábamos, en la tribulación. Y por los tiempos en que estamos definitivamente ante principios eternos de cuidado, de amor y de adoración. Esta es la ley del Señor. Si el mundo obedeciera la ley por amor al Señor, pues no habría tanto robo, tanto adulterio, tanto asesinato, tantas mentiras, tantos engaños, tanta corrupción, ¿verdad? Como vemos, su ley es para que estemos bien nosotros, unos con otros, en armonía. El mundo sería diferente, pero estamos en un caos. Yo cuando estaba pequeñillo, pues quería hacer un cambio en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ya hoy, gracias al Señor, ya entendí cómo hacer ese cambio para con los demás. Dice Mateo 22, 36, 40. Dice este pasaje, vean qué bonito. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Pues ya hay algunos dicen, ven, ahí está, solo esos dos están vigentes. He escuchado eso, y los demás están fuera, pero no leen lo que seguía, ¿verdad? Que de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Jesús no quitó, Pablo no quitó la ley tampoco. Jesús lo que hizo fue un resumen de los primeros 4, que es adorar en amor al Señor, y de los 6 restantes al prójimo. Y lo veíamos aquí aquí, ¿verdad? Los primeros 4 es un resumen de la adoración a Dios, y los siguientes es amor a nuestro prójimo. Esto es lo que el Señor nos enseñó acá, pero no está quitando absolutamente nada. Y hemos aprendido con Fabricio que Jesús no vino a quitar nada, sino que vino a enseñarnos cómo guardar sus mandamientos, porque en el Nuevo Testamento él cada rato habla de sus mandamientos. Que él no vino a quitar nada, sino a enseñarnos cómo guardarlos, y más bien a subirle como el parámetro al volumen, y no quitar. ¿Por qué? Porque Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, como que al Señor le gustan los pero, y eso está mucho en las cartas de las iglesias, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él está subiendo ahí más bien el parámetro, nos enseñaba Fabri. Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ven, ahí nos vuelve a subir, ¿verdad? El parámetro. Y he escuchado a otras personas que dicen, es que Jesús guardó la ley porque era judío. Pero hemos visto que más bien los judíos, ¿verdad?, sus líderes odiaban a Jesús porque no respetaba las tradiciones. Y definitivamente Jesús no vino a respetar tradiciones, Jesús vino también a enseñarnos su ley. Él vino a enseñarnos su ley. Y desde pequeño pasaba con los sacerdotes, y más bien estos se maravillaban de su sabiduría. Él pasaba ahí conversando con ellos sobre el tema de la ley, ¿verdad? Vamos a cambiar acá. La ley, entonces, sabemos que no es para que por medio de ella nos salvemos, pero debemos saber entonces cuál es su función. Si no tenemos claridad para qué es, entramos en problemas, ¿ya? Y entramos con un montón de dudas. Y no olvidemos nuevamente, somos salvos por gracia, por la ley y por la gracia. Y que somos salvos por gracia y que la ley y la gracia están en armonía, no en rivalidad. Según Santiago 2, 10, 12, seremos juzgados por la ley, para que lo revisen. Santiago 2, 10, 12, ¿verdad? La ley muestra la santidad de Dios y refleja la maldad del hombre. Vean qué bonito. Sin la ley no podemos ver claramente nuestra culpa o necesidad de arrepentimiento. Y esto me llama mucho la atención, porque ¿verdad?, la ley sabemos que no salva, pero es como un espejo que me hace ver mi condición, como un examen, no sé quién fue que le escuché, como un examen médico, ¿verdad?, que nos dice qué tenemos, pero no es la cura, ¿verdad? Es como un espejo que nos dice en qué estamos sucios, pero no agarramos el espejo para quitarnos esa suciedad, no, tenemos que ir a otro lado. La ley nos señala el pecado. ¿Cómo me arrepiento de algo que no sé que es pecado? Bueno, la ley de Dios me señala el pecado. Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Pablo mismo nos está diciendo que la ley nos señala el pecado, que él aprendió por medio de la ley que es pecado, ¿verdad? ¿Y de qué ley está hablando Pablo? Él menciona ahí, no codiciarás, de la que está en Éxodo 20. Según Pablo, sin ley no hay conocimiento de pecado. Y también en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y aquí Pablo no quiere decir que el fin de la ley fue con Cristo, o sea, que ahí se terminó, porque este texto también lo agarran muchos para decir, ahí terminó, ¿no? La palabra fin es G5056, 5056, telos, significa también objetivo, propósito. El propósito, el objetivo es llevarnos a Cristo. Y lo confirma en Gálatas 3:24, que dice, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿verdad? Y ayo, ¿qué dice? Que 3807, paida popos, significa guía de niños como tutor. Llevaba a los niños de la mano de la sinagoga de su maestro. Qué interesante. La ley tiene esa función de ayo. La ley nos señala el error y nos lleva a quien soluciona el problema, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces funciona como un espejo. Vean esta otra imagen, ¿verdad? La ley, en la primera imagen, nos muestra aquí a una persona sucia que se está viendo como un espejo, ¿verdad? La ley nos muestra nuestra condición, está sucia. Luego la que sigue, ¿verdad?, pero nos lleva a Jesús, a su palabra, al Evangelio. Y su palabra, ¿verdad?, que nos muestra el perdón y la salvación, pues nos limpia de todo pecado. Y vemos la imagen final, la persona limpia ante un espejo, ¿verdad?, en armonía, la gracia y la ley en armonía.
Al estar en gracia, en obediencia, también estoy en armonía con la ley. En Romanos, Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Bueno, la gracia del Señor no nos deja bajo la condenación del pecado. Lean el texto y también lean el contexto. Pero hay otro detalle, que si nos salimos de la cobertura del Señor, volvemos atrás, y dice Juan en 3:4, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿dónde caemos? Porque no estamos nuevamente, nos salimos de esa cobertura, entonces no estamos en armonía con la ley, y vamos a caer nuevamente bajo la ley. Esa armonía es solo si estamos en gracia, esa gracia que nos transforma. Dice el Salmo 119, 165, está ahí a un ladito. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ¿verdad? Y luego dice el Salmo 48, que me gusta mucho, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando llegamos a la gracia nos volvemos obedientes naturales, entonces ya no es gravosa la ley para nosotros, porque amamos tanto al Señor que queremos guardar sus mandamientos. Esta es la armonía entre la gracia y la ley. Ok. Hay otros que dicen, para invalidar la ley, ¿verdad?, que ahora vivimos en un nuevo pacto. Bueno, eso tiene razón, pero hay que revisarlo. Y vean qué interesante esto. Primero, ¿qué es pacto, verdad? Según la BLB, H1285 de Berit, es un trato, una alianza, un acuerdo entre Dios y el hombre, entre otros de sus significados. En Deuteronomio 4:13, como para aclarar, como para entender mejor esto del nuevo pacto, dice, y él os anunció su pacto en el Antiguo Testamento, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Es decir, los 10 mandamientos serán la base del pacto. Esta alianza pues la hizo en el monte Sinaí, ¿verdad? Porque Éxodo 24:3 dice, luego, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jesús y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Verdad? Dios da su ley y el pueblo dice, haremos. Y esto significa un pacto, ¿verdad? ¿Y cómo sellan esa alianza o pacto? Pues con sangre de animales, y eso está en Éxodo 24:8. Ahí está también en la pantalla. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿verdad? Entonces hasta aquí el pacto fue realizado, dado por Dios. El pueblo lo dijo que ellos lo iban a hacer, lo aceptaron y sellado con sangre de animales, ¿verdad? Pero veamos qué fue lo que pasó. Así empezó el pacto. Dice Oseas 8:1, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿verdad? Ahí pues el pueblo quebró el pacto, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿verdad? Entonces viene un nuevo pacto. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? En Jeremías 31:33, que me acuerdo que también fue un sueño que me compartieron, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿verdad? Ya el pueblo disculpen la bulla, ya el pueblo había quebrantado el antiguo pacto. Pero aquí en Jeremías dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto. Oseas 8:1. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el pacto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, daré mi ley, que este es el pacto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, según lo que hemos leído, ¿cuál es la base del nuevo pacto? Pues sigue siendo su ley, ¿verdad? Todo lo que ya no escrita en tablas de piedra, ahora escrita en el corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y vean lo que dice luego Hebreos 8:6 y 10. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Estamos en el Nuevo Testamento. Pondré mis leyes en la mente de ellos y su corazón, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Verdad? Y estamos en el Nuevo Testamento. De nuestro Señor escribe su ley en nuestro corazón para que podamos obedecer de manera natural y por amor su ley, la ley de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Bueno, ahí dice en Hebreos que tenemos un mejor ministerio, ¿verdad? Dice Pablo, porque ahora es mediador, es Cristo. Mejores promesas, porque es Cristo. Dice que pondré mis leyes en el corazón y mente. ¿Y cómo he sellado este nuevo pacto? El anterior era sellado con sangre de animales, ¿verdad? Esta vez fue sellado con un mejor sacrificio, que era la sangre de Cristo. Y el mismo Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Este es el antiguo y el nuevo pacto. Soy salvo por gracia, y su gracia me transforma, me coloca en armonía con su ley, coloca su ley en mi corazón, ¿verdad? Y en mi mente. Perdón. Entonces, bueno, hemos visto que la ley no tiene la función de salvar, tiene otra, y no es contra la gracia, ¿verdad? Entonces volvemos a leer. Entonces el dragón, ya lo hemos leído, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, ¿verdad? El diablo no está enfurecido con todos, está enfurecido definitivamente con los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué los odia tanto, verdad? Bueno, ¿y por qué él odia tanto los mandamientos? Porque la misma ley lo condena a él. Él la había quebrantado. Ahora, dice Daniel 7:25, y esto es ya como adelantándonos un poquito más. Y esta es una profecía. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Verdad? Aquí también podemos ver en esta profecía cómo el enemigo odia tanto la ley, tanto así que la cambia, ¿verdad? Surge un poder religioso mezclado con hierro y barro que perseguía a los cristianos, y esto ocurrió en la Edad Media también. Recordemos la Inquisición. Ese poder es el Estado, pues el poder que surge es el Estado romano, la gran ramera, ¿verdad? ¿Y cómo es esto de que pensará en cambiar los tiempos y la ley? Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos un comparativo que quizás muchos ya lo han visto, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos nuevos que necesitan verlo. Del lado derecho tenemos lo que es el Éxodo 20 y del lado izquierdo lo que dice el Catecismo, ¿verdad? Si ustedes miran,
En Éxodo 20, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, pero ellos en el catecismo lo quitaron completamente, ¿verdad? Entonces para que fueran 10 había que llenar en el espacio con algo más. Aparte de eso, miren lo que hicieron con el cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Ahí lo que pusieron fue santificar a las fiestas, ¿verdad? Y a mí en lo personal nunca me enseñaron cuáles fiestas, y como que no tiene, es muy general, como que no tiene mucho sentido. Y el último, el que dice no codiciarás, para completar los 10 lo dividieron en 2. Ellos pusieron no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Ahí está la profecía de Daniel. Y esto debe encendernos las alertas. Para el enemigo es importante alejarnos de la ley. Si no, no la hubiera cambiado. Para el enemigo es importante pues que no cumplamos con el sábado, si no, no le hubiera hecho ningún cambio el día del Señor. La ley fue alterada, pero bueno, tenemos a Jesús que hoy nos revela el camino a seguir y que viene por los suyos, los que guardan el testimonio de Jesús y los mandamientos, ¿verdad? Y vean qué interesante. A nosotros la ley, bueno, no nosotros, pero la ley fue dada antes del Sinaí. Yo pensaba que arrancó ahí con la entrega a Moisés, pero su ley ya estaba antes de Moisés. Dice Génesis 26:5, para que lo puedan también estudiar. Por cuanto oyó Abraham, y habla de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Interesante, eso fue todavía mucho más antes que Moisés, ¿verdad? Y lo confirma algunos otros personajes, por ejemplo José, cuando era acechado por la esposa de Potifar, ¿verdad? Vean lo que él dijo en el mismo Génesis 37:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ahí estaba con la esposa de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? O sea, ¿cómo sabía José que eso era pecado? Y todavía no estaban no había llegado a Éxodo 20, la entrega de las tablas. Estaba escrita en su mente y en su corazón, ¿verdad? La ley. Lo mismo pasó con Caín cuando mató a Abel. Él fue castigado, ¿verdad? Pero Caín sabía que había cometido un pecado, ¿verdad? No creo que Dios sea tan injusto como para castigar a alguien que no sabe que no es pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía José que era pecado si la ley no había sido entregada a Moisés? Y ya sabemos que Moisés había vivido muchos años después de José. ¿Ok? Bueno, vimos que la ley está basada en el amor, salvos por la gracia y juzgados por la ley, ¿verdad? Y que la ley refleja el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Que la ley refleja el carácter de Dios. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vean qué interesante. El joven rico le había dicho al Señor Jesús, bueno, y él le dijo, pero bueno solo es uno, Dios. Y aquí es la ley misma ley está reflejando el carácter de Dios. Y dice, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Pues Dios. La ley refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, pues hoy quería compartirles, es un tema muy amplio, es un tema donde hay mucha información, pero precisamente en los tiempos que estamos y sabiendo que el enemigo va en contra de aquellos que guardan el testimonio de Jesús y sus mandamientos, no 8 ni 9, los 10 mandamientos, tenemos que alinearnos para estar bajo la gracia del Señor, en armonía también con su ley. Estamos en tiempos donde estamos esperando eventos muy fuertes y no queremos quedarnos
Y no es casualidad que el Señor nos esté compartiendo este momento, esta palabra. Él siempre nos avisa antes de que pasen las cosas. Porque cuando, en un Apocalipsis, cuando esté la bestia, ¿verdad? Los que no se marquen van a morir por defender los mandamientos y el testimonio de Jesús. Entonces, el Señor nos avisa de lo que viene. Si hoy comprendemos el mensaje, pues gracias le damos al Señor por esta bendición. Y bueno, y a partir de este momento no nos pongamos, ¿verdad?, de parte del enemigo, jamás, odiando o hablando mal de los que hablan de la ley, sus mandamientos. Más bien sometamos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ahora comprendemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús y que su ley tiene una gran importancia, ¿verdad? El Señor nos recuerda cómo esperarlo. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Y Juan 15:10, para cerrar, dice: si guardáis mis mandamientos, y esto es en el Nuevo Testamento, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Pablo, que Dios lo bendiga. Vamos entonces a cerrar ahora con la oración final de Leonor. Bueno, muchas gracias al Señor por la enseñanza del día de hoy, porque nos mantiene con el corazón atento. Amado Señor, una vez más te damos gracias porque has tenido nuevamente amor y cuidado de nuevo hoy para enseñarnos tu palabra. Gracias porque afianzas nuestro entendimiento, porque nos muestras los secretos de tu palabra, nos sensibilizas a tus enseñanzas, nos pones el oído atento y nuestros ojos espirituales se avivan para entender más sobre lo que tú quieres enseñarnos. Te exaltamos, te glorificamos, alabamos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos en tus manos este Sabbat que ya casi termina, dándote las gracias porque lo terminamos siendo hijos que desean conocerte más a través de las Escrituras. Ponemos en tus manos esta semana que está por empezar para que tomes el control de cada segundo, minuto, hora y día, para que nada ocurra sin tu guía y tu consejo. Alértanos, Señor, para saber escuchar tu dirección y no tomar decisiones bajo nuestra propia prudencia, sino que sea tu consejo el que esté entre nosotros. Como lo dice Proverbios 3, del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, y si no te acostarás tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Permítenos vivir en paz en medio de tanta tribulación. Te pedimos por cada familia representada aquí, por sus aflicciones, sus inquietudes, sus tristezas. Tú conoces su corazón, dales el consuelo que cada uno necesita. Por las personas o familiares que hoy están enfermos, que tu fuego consuma toda raíz de enfermedad y sean sanos por tu voluntad. Declaramos que tú eres nuestro médico por excelencia y en ti está la sanidad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice tu palabra en Jeremías 33, 6. En nuestra mirada sí es, pues, no nos vernos ni a la derecha ni a la izquierda. Es nuestra luz, nuestra esperanza, nuestra confianza.
Danos lo que tú sabes que necesitamos para mantenernos sobre la roca fuerte. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie, que podamos ser un ejemplo para otros, que nuestras palabras sean palabras de exhortación, siempre con el amor que nos mandas a profesar. Gracias, Padre, por el ministerio Abba Padre, por Fabricio, doña Jamie, Nela, Juan David. Gracias por sus vidas. No dejes de formarnos como una vasija de barro y quiébranos cuantas veces sea necesario para perfeccionarnos y que puedas ver en nosotros lo que tú has diseñado. Que podamos ser honrosos para ti, que seamos como el barro en las manos del alfarero, para que hagas de nuestras vidas lo que a ti te plazca. En ti estamos confiados, agradecidos y gozosos. Te amamos, Padre, y decimos gracias, inmensamente gracias, porque siempre respondes a nuestro clamor. No importa el tiempo que tengamos que esperar, Padre, en tu tiempo todo es perfecto, como dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo es su hora. Nos despedimos de este tiempo en tu presencia, pidiéndote nos acompañes, bendigas y cuides siempre. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bendiciones a todos y feliz tarde. Muchas gracias, Pablo y Leonor. Qué bonita la presentación, Pablo. Gloria a Dios por eso. Y en el Salmo 119 también, para los que están escuchando, es un salmo totalmente dedicado a la excelencia de la ley de Dios, para que lo quiera leer. Salmo 119. Pasen buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Pablo.